Para esta tercera sesión de conferencia del seminario Visiones sobre la mediación tecnológica en educación, tengo el gusto de presentarles a la doctora Laura Regil, que realizó su doctorado en comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, su maestría en comunicación también en la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó una maestría en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y su licenciatura en administración en la UAM Xochimilco. Es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1981. Ahí es integrante del cuerpo académico en Artes, Medios y Educación. Es docente en la línea de Tecnologías de Información y Comunicación y Educación en la Maestría del Desarrollo Educativo. Docente en las licenciaturas de Psicología Educativa, Pedagogía y Educación de Adultos. Ha dirigido varias tesis de posgrado y licenciatura en temas sobre tecnologías de información, medios, arte y educación. Es autora de 2 libros sobre tecnologías digitales y educación, autora de varios capítulos sobre ambientes virtuales de aprendizaje y tecnologías digitales para museos de arte. La acompaña el licenciado Horacio Durán, quien es académico de aquí de la CUE. Los dejo con ellos. Gracias. Gracias. Comenzamos primero saludando y agradeciendo a los organizadores esta invitación y aclarando lo de los grados, porque siempre estoy a punto de obtenerlo, pero no lo tengo. Estoy terminando la tesis, no soy doctora todavía y no estoy dispuesta a ostentar algo que no tengo. Y en el caso de Horacio, él sí es maestro y lo presentaron como licenciado, entonces ahí ya se equilibraba el asunto, pero no era justo. No era justo y para mí es importante aclararlo. Yo espero que el próximo año ya pueda decir sí, ahora sí, doctora. Bien, yo escribí el texto y leeré algunas partes, pero más que nada ¿qué pasó? No, pues. Bueno, como parte de nuestro equipo de trabajo, también damos la bienvenida a Tlaxcala, no los queremos olvidar por allá, que es algo bien frecuente que pasa. Entonces, bueno, vamos a estar también muy al pendiente de todos los comentarios que nos quieran hacer en referencia, bueno, a la plática que nos va a dar Laura. Gracias. Bien, pues bienvenidos también. Les agradecemos a la gente de Tlaxcala que esté siguiendo esta le llamaron conferencia magistral, que yo espero que lo magistral se lo gane a pulso, pero que nos lo ganemos más bien en un diálogo que es el que pretendo generar con algunas reflexiones que preparé sobre este tema. Yo no sé, porque son muchos medios, yo veo esto y me veo yo, pero acá ustedes sí ven el PowerPoint ya. Muy bien, entonces yo ya me puedo imaginar que estamos, okay, yo ya también lo veo allá. Listo. Afortunadamente trabajé un ratito en producción de televisión, así que conozco esta falta de ubicuidad que podemos tener desde la producción. Pero bueno. La estructura con la que vamos a trabajar, que propuse, es tratar el tema de la sociedad digital y pregunté hacia una sociedad del conocimiento. A lo largo de mi intervención espero que eso se vaya aclarando. Y esta es la estructura, estaremos yendo y viniendo para tratar de no perdernos. Y quiero comenzar, me parece importante comenzar por la delimitación, es definir las coordenadas, el encuadre, los márgenes que van a delimitar esta conferencia. Me parece que uno de ellos, que es importante resaltar, es primero que lo trato desde la educación superior, porque es el área en donde llevo 32 años trabajando, el único nivel educativo que he investigado, y sería
pues no solo audaz, sino una falta de ética, tratar sobre otros niveles. Hablaré sobre educación superior. Después, recordar que los organizadores de este seminario han planteado un trabajo desde diferentes dimensiones. Está en la lista y resalto la dimensión a la que me invitaron a participar, diseño y comunicación visual. La imagen de Escher que elegí para ilustrar esta parte es porque estoy convencida de que no hay separación entre estas dimensiones. De hecho, nos pasó en la sesión anterior, en las mesas, decía, ay, pero yo quiero estar en la parte epistemológica, no, pero pues lo mío es lo de comunicación, no, pero pues psicopedagogía, pues 32 años en la pedagógica, algo me habrán dejado, hay que hacer cortes, pero finalmente lo que sabemos que tienen estas disciplinas son vasos comunicantes, espacios de proximidad, y me encontré que la imagen de Escher nos daba esta idea de que estas disciplinas se interrelacionan, inclusive pueden llegar a parecerse, a transformarse unas y otras. En esos territorios, en el territorio de la proximidad, es donde quiero que trabajemos, si bien ahora ceñidos en la comunicación y el diseño, no vamos a poder dejar de tocar otras áreas, ¿no? También los organizadores nos presentaron un objetivo muy claro, lo retomo y está en la pantalla, porque es a partir de él y esta va a ser nuestra guía, nuestra brújula, que espero oriente las reflexiones que podamos hacer hoy a partir de esta intervención y de las provocaciones que espero generar. Si este es el objetivo, entonces la comprensión de la mediación tecnológica de la educación será analizada a lo largo de este seminario desde diferentes dimensiones, como hemos comentado. Lo que a mí me interesa y en lo que he trabajado es conocer el espacio, este entorno digital para la mediación. Unos le llaman sociedad de la información, otros sociedad del conocimiento, y sobre eso vamos a discutir. Yo encontré que sociedad digital me parece un nombre neutro, que me permite entonces trabajar, irme acercando poco a poco a el concepto que vamos a ver si es posible desarrollar, de sociedad del conocimiento. Hay quienes afirman que la sociedad del conocimiento ya existe, en ella estamos, y que ahí se generan nuevos conocimientos virtuales y nuevos lenguajes. De cualquier forma, mi invitación es a que podamos analizar este concepto, y lo que propongo es hacerlo a través de la revisión de algunas de sus paradojas, o como a veces en confianza prefiero decir, de sus parajodas, porque son cosas a veces un poco ridículas. Finalmente, ¿qué es una paradoja, ¿no? Es mostrarnos la contradicción que puede haber dentro de algo. El título, seguimos en la delimitación, y el título quiero comentarles por qué está hecho como una pregunta. Lo llama sociedad digital y después preguntaba hacia una sociedad del conocimiento. La confesión es esta, pregunto para provocar, para abrir un espacio de reflexión que nos lleve a un debate constructivo sobre esto que llaman la sociedad del conocimiento, y ese es realmente el objetivo de esta intervención. También revisando la página, el sitio web del seminario, en el Google Site, vi que estaban proponiendo una revisión de todos estos temas en el seminario desde 5 enfoques. Me parecieron muy valiosos y ustedes están enterados que así organizamos también las mesas de reflexión en las que trabajaremos en la tarde. Entonces, a lo largo de mi intervención,
si bien no está estructurado al desarrollo de los 5 enfoques, sí, entre líneas iremos trabajando en ellos y sí me comprometo a concluir hacia esos 5 puntos. Volvamos a la estructura, creo que hasta aquí ha quedado claro el encuadre, no sé si alguien quiere aportar algo más para que encuadremos todavía mejor o si ha quedado alguna duda sobre cuáles son los márgenes, en dónde nos vamos a mover. En docencia sabemos que el que calla otorga, así que nos vamos entonces a la siguiente parte. La mediación. A mí me llamó mucho la atención desde que vi el título de este seminario, siendo materia de trabajo de todas estas dimensiones. ¿Recuerdan esta imagen de Escher? Todas estas áreas trabajamos la mediación. Me interesa definirla desde la comunicación, desde el diseño y la comunicación visual, que es el área en la que me invitan a participar. Y voy a leer tal cual la definición con la que yo trabajo estas ideas, que es en comunicación visual. La comunicación visual se encarga del estudio de la mediación a través del equilibrio entre estos 3 elementos que aparecen enlistados, el equilibrio entre lo estético, lo simbólico y lo didáctico. Cuando entra el término didáctico, estamos llevando la comunicación visual hacia el terreno de la comunicación educativa. Y si retomamos el concepto completo desde diseño y comunicación visual, vemos entonces que es una disciplina que se encarga del análisis y el diseño de interfaces que determinan grados de interactividad. Les decía, yo creo en la convergencia de disciplinas, creo que no podemos hacer investigación ahora si no traslapamos, si no nos apoyamos en estos vasos comunicantes. Sin embargo, la disciplina, el área en la que yo he trabajado en los años recientes es la comunicación, y coincido con una definición y un optimismo que refleja Josep Maria Català, un investigador sobre estos temas, quien afirma que afortunadamente los estudios en comunicación han evolucionado hasta convertirla ya en una ciencia de la complejidad, porque ahora incide en registros distintos que van, y voy a nombrar 7 aspectos: el análisis de la información, los estudios técnicos, la sociología de los medios, la producción, la enunciación, la recepción y, por supuesto, la mediación. Esta es una definición que hace Josep Maria Català en un texto del 2010. La mediación, entonces, tenemos muy claro que es materia de la comunicación. También en el documento oficial, si lo podemos llamar así, el documento que tiene el seminario en la página web, dice textualmente: las políticas públicas han promovido la incorporación de recursos tecnológicos como una de las condiciones indispensables para la solución de problemas educativos. Sin embargo, afirma más adelante, los hechos revelan que ni es tan sencillo ni sucede de manera automática, y que el cambio se genera de manera parcial a través de la negociación y adaptación que se realiza entre sí los grupos sociales inmersos que participan en el desarrollo y adaptación para la incorporación en la educación. Tomo el texto tal cual de la presentación que se hace en el seminario, porque ahí encuentro 2 conceptos que pertenecen a la mediación sin duda, son negociación y adaptación. La mediación es sin duda un concepto estratégico y un ingrediente cardinal en los procesos de instrumentación de políticas públicas, y creo que muchas de ellas las hemos visto fallar precisamente por falta de mediación. Puedo matizar un poco diciendo que quizá fallaron o están fallando por insuficiente mediación, no por falta. Pero sí creo que ha sido uno de los ingredientes que no ha ayudado.
Es una de esas razones por las que las políticas públicas no han tenido el éxito esperado. Pero no voy a centrar esta conversación sobre políticas públicas, es un tema sobre lo que hay mucho que decir, pero no es ni mi especialidad, ni es el caso, ni es el espacio. Lo que me interesa aquí es subrayar la mediación como un ingrediente fundamental en la puesta en marcha en las políticas públicas. Y si recordamos, además, el objetivo del seminario, que es comprender la mediación tecnológica en la educación, volvemos al mismo punto. El tema de mediación ha sido estudiado en la comunicación por varios autores, Martín Barbero, Serrano, Cebrián Herreros. No voy a centrarme tampoco en la mediación, sino sigo yendo hacia el punto medular, que va a ser el análisis de la sociedad digital y esa posible construcción de la sociedad del conocimiento. Y vamos a ver que ahí la mediación es un punto importante también. Voy a hacer a lo largo de mi intervención verán que haré varios paréntesis porque creo que realmente las conversaciones así se dan. Y una de ellas es una propuesta que hace Joan Ferrés. Tienen en pantalla un par de textos de él. A mí me parece aventurado y siempre yo agradezco cuando alguien se atreve, así, tal cual, se atreve a tomar conceptos de áreas que parecen lejanas a nuestro área de estudio y las traen, por ejemplo, en su caso, trae elementos de la publicidad a la educación. La publicidad es así como la vergüenza de la familia, la hija ilegítima de la comunicación, pero la vergüenza, ¿no? Pero yo creo que podemos, coincido con Ferrés, podemos tomar elementos de ella. Y yo sé que desde la academia hemos marcado límites muy claros entre la difusión, la divulgación, la propaganda, la publicidad. Pero en tiempos híbridos, donde las disciplinas se entrelazan, se vale, podemos atrevernos a tomar algunos elementos, en este caso, de la publicidad para la educación. Él, por ejemplo, no teme en tomar el concepto seducción. Aquí sería, en nuestro país, tomado como acoso, ¿no? Si vamos a hablar de seducción en educación, es el acoso. Pero yo creo que no hay mediación sin seducción. Veamos, por ejemplo, si lo vemos en el ámbito de la educación y lo llamamos atracción, para no preocupar a algunos lingüistas, estamos hablando entonces de este sentido docente, de contar con la voluntad de los estudiantes para ayudarles a generar un gusto o un afecto por algo que sea educativo de preferencia. Y visto así el término ya no resulta tan repugnante como cuando se usa en publicidad, donde normalmente se le toma como engaño para conseguir que el sujeto desee algo, que tenga aspiración por tenerlo y de preferencia nos compre lo que le vendemos. En docencia no vendemos ni los alumnos nos compran, ¿no? Pero sí necesitamos este principio de la publicidad, como lo señala Joan Ferrés, de tener la atención. En aulas dispuestas como esta, bueno, pues yo tengo su atención porque hemos aprendido a que así sucede, ¿no? Tengo todas las miradas puestas hacia acá y más me valdría tener su atención, si no sería un verdadero fracaso, aún teniendo toda la disposición de la proxémica lista para que me atiendan y que no me atendieran, bueno, sí, ya sería de veras un fracaso. Les agradezco que sigan atentos y que yo no tenga que echar mano de algunos recursos de la seducción más que la que se permite en la docencia. Sí, que tengan que subirse a la mesa que más aplauda o a los tubos didácticos, sí, algunas de estas referencias. Que luego, aquí va a ser una anécdota, a veces llama más la atención la faramalla publicitaria, ¿no?, que lo que realmente
era el contenido docente. Unos alumnos me decían, yo recuerdo mucho a la maestra tal, no voy a decir nombres, no era yo, porque se subió a la mesa y entonces desde la mesa, además es una mujer como de un 80, nos gritaba, ustedes no saben que esto y esto. Y le decía, ¿pero esto qué les decía? Ah, no me acuerdo. Es que se veía graciosísima allá arriba, ¿no? Entonces, el equilibrio en esa mediación también es muy importante, ¿no? No solo llamar la atención en ese sentido. No, creo que hasta aquí han quedado muy claras o eso espero, las coordenadas y para dónde vamos en esta cuestión de la mediación. Podemos decir, hay suficiente evidencia para decir que vivimos en la sociedad digital, ¿no? Este mapa que pueden ver ustedes en pantalla nos da una imagen del grado de conectividad que hay en ciertos países. Las zonas rojas o naranjas, según la resolución del monitor, o las zonas calientes, pero ya había hablado yo de la seducción, así que no puedo relacionar los dos temas. Los tonos cálidos de la imagen nos marcan las zonas donde hay mayor concentración de conectividad. Sin duda es uno de los elementos para poder hablar de la sociedad digital. Cuando yo escucho a alguien decir, es que ahora todos tenemos acceso a todos los medios digitales, y a mí algo me pasa en la nuca y digo, espera, vamos a puntualizar algunas cosas. Ni todos, ni siempre, ni en todos lados, ¿sí? Entonces sí, hay que matizar diciendo que en la mayor parte de las zonas urbanas de la mayoría de los países, ¿sí?, basta con ver las zonas de tonos cálidos. Si podemos afirmar que vivimos en una sociedad digital, veamos, vamos encaminándonos hacia contestar esta pregunta provocadora con la que yo he querido iniciar, que es si vamos realmente hacia la sociedad del conocimiento. Aquí hago una referencia a que considero que todos nosotros pertenecemos a la misma generación, una generación digital. Por supuesto, la gente joven dice, no, vieja loca, ¿no? ¿Cómo cree? No somos de la misma generación. Yo les pido su autorización para que nos permitan entrar, ¿sí?, y que a quienes nacimos a mediados del siglo pasado nos den oportunidad también de entrar a esta generación. Según los sociólogos, una generación es de 30 años. Y si es eso, no cabemos, ¿no? O cabemos los viejos o caben solo los jóvenes. Por eso estoy pidiendo la autorización y ampliemos el concepto de generación. Somos una generación que es muy amplia. En este caso yo veo aquí algunos quizá estudiantes o jóvenes investigadores, como veo también, bueno, pues me veo yo de 53 y algunos colegas que por ahí andamos. Entonces la generación es amplia, pero no solo eso. En esa generación también caben estos niños con capacidades casi innatas, ¿no? De niño de 2 o 3 años que sabe manejar perfectamente sus máquinas que tienen sus papás, ¿no? Pero también caben profesores, investigadores de más de 60 años que han estado trabajando con ellos. Tengo claro la diferencia, es obvia. Algunos la vivimos o entramos a esta era ya entrados en los 30 y tantos años, y otros desde pequeños o en la primaria. Hace poco, hace un par de años, el primer contacto que tuve con una tablet fue gracias a un niño de 4 años, mi sobrino nieto. Y entonces le dije, oye, ¿cómo funciona eso? Y él la movió, empezó a mover las cosas, una habilidad, le hacía así, le hacía así. Mira, este juego funciona si yo le muevo acá.
Yo no las conocía todavía, ya era la era de la laptop todavía, sigo siendo, no soy. Hasta el momento en que salió una etiqueta donde anunciaba algo ahí, entonces le dije, espérame, a ver, José Francisco, dime qué dice ahí. Volteó muy serio, yo todavía no sé leer. Y claro, esa es la gran diferencia y esa es una generación, ¿sí? Pertenecemos a esa generación, pero hay grandes diferencias en la forma en que nos hemos acercado y la forma en que los manejamos. Cuando yo trabajo con normalistas que están muy preocupados en este aspecto, me dicen, es que, ¿cómo le hago? Si los alumnos son los que saben manejar la tecnología, yo no sé ni cómo poner un PowerPoint. Me cuentan muchas anécdotas y yo siempre insisto en una cosa, si ellos saben cómo, nuestra obligación es saber para qué. Y ese es el enfoque que me parece fundamental en la mediación en pedagogía, ¿sí? La que nos corresponde a nosotros. Pues más allá de nativos, migrantes o cualquier otra nomenclatura, nos reconocemos dentro de esta generación. Yo sí considero que ser testigos de una generación nos permite disfrutarla, ¿sí? Pero también nos lleva a conlleva cierta responsabilidad. Cada quien sabrá desde su trinchera cómo va a afrontar esa responsabilidad. Yo he asumido que a mí me toca investigarla y dar cuenta de ella y dejar cosas publicadas sobre este asunto, ¿no? Pero creo que es una cuestión ética, que si tenemos el privilegio de, nos acerquemos entonces a definirla. Están viendo en pantalla, y veo que ya les llama la atención, una enumeración muy larga, si son 20 elementos con los que el distinguido investigador de la UNAM, Raúl Trejo del Arbre, nos describe la sociedad de la información en su texto Viviendo en el Aleph. Si ven, el subtítulo es 3 características, si lo ven en el margen superior derecho, 3 características de la sociedad digital para analizarla desde la comunicación. Ahí dice 3 y nos pone 20. Bueno, me parece muy atinada, muy minuciosa el relato que hace Raúl Trejo del Arbre de estas 20 características. No es por irreverente ni porque sea insuficiente su descripción. Yo en esta ocasión me basaré en 3. Puede notar además que en la lista de 20 hay algunas que se resaltan, que las he resaltado con negritas. Y es porque de esas 3 con las que vamos a trabajar, están de alguna forma involucradas en estas que están marcadas, ¿sí? De la 2 a las 8, de la 2 a la 8 y luego la 20. No nos daría tiempo, ni es materia de este seminario, sería un seminario sobre el texto de Raúl Trejo, ¿no? Podríamos hacerlo en otra ocasión. Vamos a basarnos entonces en estas 3 y voy a empezar a hablar de estas 3. Para mí, una de las evidencias más palpables de vivir en la sociedad digital, es la ruptura de 2 ejes fundamentales, la del tiempo y el espacio. Basta con que observemos algunas de las formas en que los recursos digitales se han instalado ya en la mayoría de los ámbitos de nuestra vida y de nuestras instituciones para ver cómo en nuestra cotidianidad se ha alterado nuestra percepción del tiempo y el espacio. Para ilustrar esto voy a contar 2 simples hechos. Lo que en el mundo analógico era lejos, en la sociedad digital, este concepto, al menos como medida de distancia, ha perdido sentido. El aquí y el allá como señalización topográfica ya no importa, y esto modifica de manera considerable nuestra percepción del espacio. En la era analógica, el tiempo requerido para ver información
para obtener información dependía de un factor de cercanía, ¿no? Qué tan cerca, dónde estaba la información. En la sociedad digital podemos disponer de grandes volúmenes de información, además información multimedia, sin notar casi, a veces, la velocidad con la que la conseguimos. Esta ruptura de tiempo y espacio me parece una condición fundamental de la sociedad digital. Ha modificado nuestra percepción del entorno, pero esto no significa solo ventajas. También ha modificado la forma en que nos socializamos, cómo nos apropiamos de elementos culturales, y nos ha llevado al tercer punto. Yo ofrecía 3 características: espacio, tiempo y exceso de información. Tener, como dice Trejo, la exuberancia y omnipresencia y disponibilidad de grandes volúmenes de información, sin importar dónde esté, qué tan lejos esté, cuánto pese, cuánto tiempo me va a llevar descargarla. Tendemos ahora a aprovechar esta oportunidad de obtenerla y tendemos entonces a acumularla y en algunos casos a amontonarla, ¿sí?, en volúmenes cada vez mayores. Sin duda, un rasgo fundamental de la sociedad digital y un punto de referencia imprescindible en el análisis de la posible construcción de la sociedad del conocimiento. Esta es una de sus paradojas. Sabemos que en las épocas recientes, en las décadas anteriores y en esta, se ha generado mayor volumen de información que nunca la humanidad había reunido. Además, ahora las tecnologías digitales facilitan esa distribución, generalmente a gran velocidad. A veces esto pierde sentido cuando estamos tan involucrados constantemente en esto, pero yo recuerdo cuando en el 98 yo necesitaba una tesis, ya estaba yo acá en México, necesitaba una tesis que estaba en Madrid. No había forma de conseguirla. Tuve que esperar a que unos amigos que iban a hacer un viaje a Madrid se tomaran la molestia de ir a la Complutense, porque cuando uno va de viaje no va a la Complutense, ¿no? Se va a la Puerta de Alcalá y a la Plaza Mayor, pero no a la Complutense. Me hicieron el favor de ir y conseguir la tesis y fotocopiarla y venir cargando las 350 hojas que era eso. Esa tesis ahora está en PDF, clic, clic, y la tengo en la computadora. No estoy tan viejita, estoy contando una anécdota de hace 15 años, ¿no? Esta es una de esas características. Tanta información disponible genera una de las paradojas en la construcción posible de la sociedad del conocimiento. Me refiero a lo inabarcable de la información. Es una situación que compete directamente a quienes trabajamos precisamente en la mediación tecnológica. Por ejemplo, cuando buscamos información en la red digital, invariablemente nos enlazamos con más datos que luego relacionamos con algún autor. Descubrimos que hay cierta información que se vincula con alguna referencia de nuestro interés y posteriormente nos encontramos con el video de tal conferencista que aborda el tema que originó nuestra búsqueda inicial. Así podemos pasar horas, a veces descubriendo información verdaderamente importante y otras procrastinando. No sé si conocían ese concepto. Yo primero lo padecí, lo viví y después tuve que buscar cómo se llamaba esto de andar perdiendo el tiempo, posponiendo las cosas importantes. Cada vez que me tenía que sentar a escribir ya algo serio, empezaba, sí, este pellejito yo no lo había visto, voy por las tijeritas, pero voy a buscar cosas acá, y empezaba a buscar información supuestamente relevante para mi tema de investigación. Y cuando me daba cuenta habían pasado 2 horas y además yo estaba viendo mi horóscopo, para colmo. Y esto no es, el problema no es nuestro déficit de atención, ¿no? Hay un término que le llaman sobrevinculado, overlinking,
que nos hace saturarnos de información. Este fenómeno ya nos lo había advertido Pierre Levy cuando nos habló de cibercultura, de que el segundo diluvio sería de información, ya no de agua. Pero aún así nuestra infofilia nos convierte en infovívoros y en infousuarios. Creo que es importante para acercarnos hacia la sociedad del conocimiento, para acercarnos a la reflexión hacia la posible construcción de la sociedad del conocimiento, conocerla desde los procesos donde se construyen, en qué contexto se hace. Indudablemente es la globalización y la revolución digital donde se está gestando, donde ya se gestó la sociedad digital, donde se está gestando la sociedad del conocimiento. Y creo que parte de la complejidad de la sociedad del conocimiento se debe a que se gesta en la combinación de estas dos cosas. La revolución digital es equivalente a la agrícola y a la industrial, en tanto transformación de formas de producción, distribución y consumo, y consecuentemente en el cambio en el mayor de los ámbitos de nuestras vidas. Por ejemplo, la revolución agrícola se caracterizó por el cultivo de alimentos, la industrial, no se preocupen, no voy a dar clase de historia, nada más voy a puntualizar, la industrial determinó un cambio de producción, de la producción en serie, y la revolución digital se caracteriza por formas de producción, distribución y consumo, básicamente de información. Ese proceso sucede en el ciberespacio, que es el elemento catalizador de la revolución digital. Tanto ha sido el cambio como la máquina lo fue en la industrial y el arado en la agrícola. No sé, en cuestión de tiempo, porque tengo un paréntesis sobre unas cuestiones epistemológicas. Yo cuando veo que Hilda empieza a bajar, creo que ya es tiempo de empezar a ir más rápido. ¿Sí? La cuestión el análisis epistemológico sobre la sociedad del conocimiento como un dispositivo foucauldiano, a quien esté interesado lo platicamos después, es un tema que a mí me interesa, pero sabía que era probable que no nos diera tiempo, de hecho hasta venían letras más claritas por si no nos daba tiempo de ver. Voy acercándome entonces hacia puntualizar un par de paradojas más, ¿sí? Que lo que quiero que generen es una provocación para la reflexión que tendremos más adelante en las mesas. Un estudio publicado por la Núñez que hizo Adrián de Garay, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, resumía que los estudiantes universitarios lo que hacen en Internet es, y tomo tal cual el reporte de investigación, descargar información y administrar sus tareas. Y el resultado a mí me parece desalentador, pero no me sorprende. Tuve oportunidad de platicar con Adrián de Garay y lo veía realmente desencantado y le decía yo, ¿por qué te sorprenden esos resultados? ¿Qué era lo que tú esperabas encontrar? Y la reflexión la llevo hacia que mientras nosotros no aprendamos a gestionar la información y no seamos capaces de generar nuevas formas de aprendizaje y de construcción de conocimientos, ¿cómo vamos a trabajar y a mediar esta situación con nuestros alumnos? No sé si Adrián superó el desencanto, pero creo que desde ese desencanto en todo caso es donde debemos trabajar. Hay muchas paradojas de la sociedad, de la llamada sociedad del conocimiento. Una de ellas es que vivimos menos comunicados, más desinformados, quizás sea la sociedad de la ignorancia, lo llaman algunos autores. Y a mí todo esto me parecen provocaciones muy interesantes para llevarnos a la reflexión. Para concluir, los 5 aspectos propuestos por el seminario los llevo hacia el tema que hasta aquí he abordado.
¿Qué posibilidades hay para la construcción de la sociedad del conocimiento? Creo que el camino está, por lo que señala lo pueden ver en sus pantallas, las nuevas alfabetizaciones y nuevas formas de mediación para gestionar nuestras cada vez más amplias ignorancias. ¿Qué requerimientos tenemos para construir una sociedad del conocimiento desde el ámbito en el que trabajamos, desde la dimensión en la que nos especializamos? Creo que nos corresponde diseñar espacios, materiales, recursos, estrategias dirigidos al aprendizaje. ¿Cuáles son los recursos de la sociedad del conocimiento? Para mí el fundamental es la inteligencia y no la información, que es lo que hemos convertido como materia prima de la sociedad digital. El desarrollo de la inteligencia pasa por el pensamiento crítico y la creatividad. El cuarto enfoque es qué limitaciones tenemos para la construcción de la sociedad del conocimiento. Y creo que el enfoque nos lleva a esta definición, que el saber no es, como era en otras generaciones, una cualidad acumulable. Es un compromiso que requiere acción. El saber ahora tiene, como los yogurts, fecha de caducidad, lamentablemente. Y afortunadamente. El último enfoque que proponen los organizadores del seminario era el de lenguajes, y yo le llamo lenguajes en la construcción de la sociedad del conocimiento. Sin duda son multimedia y multimodales. Además, tengo enfrente a mi gurú en los temas de multimedia. Esos lenguajes requieren ser decodificados y para eso se requiere la mediación. No hay comunicación sin mediación y no hay aprendizaje, desarrollo y construcción del conocimiento sin la combinación, y retomo la imagen de Escher, donde los peces se vuelven pescados, los pescados se vuelven peces. Estos 5 elementos igual se unen y es la forma en que posiblemente, yo quiero seguir provocando, dejando abierta la pregunta, posiblemente seremos capaces y qué nos toca hacer para construir lo que llaman la sociedad del conocimiento. Yo creo que el proyecto está en construcción, nos toca hacerlo. Hablaba de si tenemos el privilegio de, qué padre, tomo una foto, la mando, me comunico a todos lados. Sí, tenemos ese privilegio. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. Nos toca hacerla. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con una breve sesión de preguntas. Yo creo que unas 4 preguntas será suficiente para poder pasar entonces a las mesas de trabajo. Necesitamos micrófono para… No sé si es el micrófono y la logística. Bueno. Sí, gracias. Felicito a la ponente por la conferencia que nos acaba de dar, también retadora exactamente, y nos da a pensar muchas cosas. Y una que yo quiero comentar es precisamente, hay un libro que se llama Comburente Cultural, algo así, o Carburante Cultural, Comburente Cultural, que habla precisamente de un montón de teorías que han surgido en los últimos años, que se prenden y se apagan rápido, ¿no? Y que surgen un montón de ideas, ¿no? Y, por ejemplo, alrededor de esta situación de las
generaciones digitales. Está la idea, hay un autor que ahorita no recuerdo su nombre, que hace un análisis de cómo la idea de generaciones no es una idea muy buena para hacer el análisis de las situaciones que estamos viviendo, y precisamente usted lo que nos muestra es esta situación de cómo pues confluimos varias generaciones en esta situación, ¿no? Pertenecemos todos a esta era de alguna manera, nada más que con diferencias, ¿no? Bueno, pero lo que yo quiero plantear específicamente va relacionado con esta situación, que por un lado hay gente que habla de lo importante que ha sido el advenimiento de Internet, etcétera, y nos demuestra, por ejemplo, la idea de Talcott en su libro de Wikinomics y Macrowikinomics, el otro libro, de que las generaciones son maravillosas, son más conocedoras, etcétera, etcétera, y las otras, ¿no? Y este señor que habla del carburante, del comburente cultural, dice, es que es totalmente terrible encontrarnos con que en un mismo discurso podemos decir las dos cosas y aceptar las dos, ¿no? Entonces estamos ante situaciones realmente que hay gente que defiende una posición y hay gente que defiende la otra, ¿no? Y unos utilizan ciertos datos para decir nuestras generaciones están magníficas, mejoran, cada vez están mejor, y por otro lado otros demuestran que ni generan pensamiento abstracto, ni organizado, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esta situación yo creo que vale la pena reflexionar, y pues es lo que va a dar de alguna manera en torno a este punto, pues alguna cierta salida de actividades que nosotros tenemos que realizar. Evidentemente la mediación es uno de los puntos centrales en este debate, pero las dos posiciones existen y las dos posiciones se defienden, ¿no? Y hay gente que al final en un mismo discurso puede decir las dos cosas sin ningún empacho, ¿no? Entonces, sí me gustaría oír algún comentario al respecto, ¿no? Gracias, sí, pues una intervención muy, muy interesante y también provocadora, por supuesto. Desde cualquiera de los ámbitos se podría, como dice Leobardo, sostener una cosa o la otra. Esto lo que nos está demostrando es, en este exceso, en esta exuberancia de información, todo cabe. Todos podemos decir lo que querramos, mientras tenga verosimilitud, ¿sí? Ya no sea verdad, pero mientras sea creíble, pues, uno pone lo que quiera. Y no solo pone en la red, en esta generación web 2, donde podemos además decir cosas, sino inclusive publicarlas, ¿no? Que todavía el libro sigue siendo como, bueno, pasó por el editor, pasó por varios lectores, pasó por un comité. Creemos más en el libro que lo que encontremos fácilmente escrito de manera instantánea en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el libro, hay un debate bien interesante, las referencias que hace son sobre un par de textos, o 2 o 3 textos. Sigue siendo y seguirá siendo nuestro referente de conocimiento, sin desdeñar todo lo que podemos tener en este. El libro tendrá el papel precisamente de mediador, ¿sí?, entre toda esta información y podernoslo decir, y los comunicadores visuales tendrán ahí un gran trabajo de ayudarnos a decodificar, a poner en estas retículas de diseño donde trabajan para que uno casualmente abre un libro y dice, ah, qué bien, a este libro sí le entiendo, ¿no? Está bien diseñado, está bien editado, y se vuelve un mediador del conocimiento. Yo creo que es una época donde el riesgo es hay todo, se puede decir todo, y desde dónde vamos a entrar al análisis profundo de lo que significa realmente la sociedad del conocimiento. Creo que eso es lo que nos planteas, y yo lo que propongo es un paso atrás. ¿Quiénes la construyen? ¿O es algo a lo que nada más compramos un boleto y nos subimos y ya nos lleva a un mundo paralelo, a un ciberespacio
donde todo es posible, ¿no? Second Life. No, nos toca construirlo nosotros, ¿no? Y especialmente a los universitarios, me parece. Cuando digo universitarios abarco UAM, UPN, también, claro. A la educación superior, que como fue una de las delimitaciones. Sí, Yolanda Castañeda Altamirano de Chiapas pregunta, ¿qué escenario se puede presentar si en la práctica y no en el discurso educativo no se incorpora esta mediación de manera planeada y dosificada? El escenario puede ser desalentador, que ahora seremos analfabetos tecnológicos. Uy, desde campañas políticas donde nos decían que sin computadora y sin inglés no la íbamos a hacer. Las nuevas alfabetizaciones no solo son tecnológicas, ¿no? Analizar, investigar estos objetos de estudio, no como el objeto tangible, sino todo lo intangible de lo que hemos estado hablando esta tarde, nos hace potencialmente analfabetos tecnológicos. Yo creo que a mí las etiquetas siempre me provocan mucho ruido y espero que en Chiapas estén trabajando sobre estas cuestiones en educación, viendo que con tecnología o sin tecnología, yo no soy una promotora Microsoft ni Oracle, yo no vendo tecnología. Yo lo que propongo es que la analicemos, para qué sí, si la necesitamos y no, si esta sociedad es sociedad digital, si va a ser del conocimiento. ¿Qué pasa? Esto es bien interesante y agradezco esa pregunta que viene desde Chiapas. ¿Qué pasa en una escuela que está en la sierra y hay que trabajar con esto? Alguna vez comentábamos, Manuel Gándara y yo, en Cuicatlán, donde me invitaban a hablar sobre software educativo, y el día anterior habían inaugurado la computadora. ¿Cómo la habían inaugurado? ¿No? Sí, bueno, pusieron un listoncito y le cortaron y era la computadora de Cuic. Gracias. En Oaxaca. Y así nuestro país está lleno de esas contradicciones. ¿Y qué hacemos entonces? No nos los va a resolver todo. Por eso decía, el recurso más importante es la inteligencia, no lo digital. Muchas gracias, Laura, por hacernos reflexionar. Yo creo que siempre estamos reflexionando sobre esto. ¿Sirve, no sirve? ¿Cómo le hago? Una parte que me encantó, en donde dijiste, los alumnos saben cómo, pero uno sabe para qué. Pues ojalá, ¿no? O debemos saber. Sí, ojalá, ¿no? Esa es la idea, porque yo creo que el exceso de información, aquí se dice que es malo, no creo que es tan malo, siempre y cuando se sepa desechar lo que no sirve. Si uno está buscando cualquier cosa, bueno, pues se mete a Google y pone el nombre y cualquier cosa, pero creo que hay que enseñarles a los alumnos dónde buscar. O sea, para encontrar ese para qué, ¿no? Que hay buscadores decentes, que Internet tiene mucha maravilla, pero también tiene mucha porquería. Hay que aprovechar la maravilla y enseñarles a buscar. A mí me encantó esta idea de dejémoslos hacer, pero hagámoslo también que maduren la información. Ya la forma de pedirles trabajos hace que maduren diferente la información. Si uno les pide nada más un escrito, pues cortan y pegan, todo el mundo lo hacemos, cortamos y pegamos. La cuestión es cómo se pide, sobre qué puntos y que el maestro esté claro. Pero no sé qué tengas que decir, yo creo que mucho. Esa es la clave. Coincido yo no sé de qué totalmente. generación soy, yo tengo 61, pero me da igual. Estamos De todas maneras, la verdad es que la idea de no quererme morir es para ver qué más inventan. Quiero saber más de esto porque me encanta. Gracias. Qué bien, gracias. Mi madre tiene 92 años y aprendió con el niño de 4 años a manejar. Hazme esta foto grande, me dice. Entonces, no hay límite en la generación, ¿sí? La esencia está en esto. ¿Qué hacemos con ellas? Cosas buenas y malas, pues de eso está lleno el mundo. Internet no es más que un espejo de lo mismo.
La idea básica está en qué hacemos educativamente, pedagógicamente, didácticamente con todo esto. Vivimos, como decía Pierre Levy, en este mundo donde una luz de información nos va a ahogar. ¿Quién va a ser Noé? ¿Quiénes son las especies? ¿Qué aguas vamos a surcar? ¿Podemos diseñar estrategias para navegar en esas aguas? Esos son los retos educativos que tenemos ahora. Yo creo que nos estamos preparando para hacerlo. Antes de pasar a las siguientes últimas dos preguntas, no sé si Catet tenga alguna pregunta. Sí, bueno, no, por el momento no tenemos preguntas. Gracias. Gracias. Va a llegar un momento en alguna generación donde la generación misma diga, por el momento no tenemos preguntas. Gracias. A mí algo que me pareció muy interesante del análisis es el exceso, ¿no? Porque vivimos un mundo de excesos en todo, ¿no? Económicos, de muchas cosas, y en particular de la información, pero yo creo que todavía hay otro factor, y mencionaron sobre el libro, porque es algo que está dicho, y hay otra cosa de lo que se está diciendo, o sea, cómo construir, como en el otro extremo, de lo que se está diciendo en todos los lugares, ¿no? Yo creo que ese es también el otro gran reto, de que no solamente de mucha información, sino de muchas cosas que están diciendo. ¿Cómo podríamos, o sea, cuál sería la reflexión en este sentido de cómo poder aprovechar? Porque también a la vez es un gran reto, pero yo creo que también representa una gran oportunidad de replantearse la educación de una manera un poco menos estructurada, menos pensada, sino más en el flujo, ¿no? Perdón, pero yo no entiendo, no me queda muy claro cuál es la duda o la propuesta. Sí, es la pregunta, o sea, que no solamente es la cantidad de información, sino la cantidad de comunicación que está fluyendo. O sea, lo que se está diciendo, por ejemplo, ahorita podemos ver a través de los foros, de toda la comunicación sobre una noticia, por ejemplo, y todo lo que está pensando, todo lo que está diciendo, a diferencia de que el libro que ya está ahí, ya fue estructurado, ya fue dicho. Claro, bueno, es que el concepto de información para mí es muy amplio, y la información, decía, dentro de estos lenguajes, la información es multimodal, tiene un lenguaje multimedia, y es todo esto que está sucediendo, como decía John Lennon, mientras nosotros estamos aquí, todo lo que está pasando allá afuera, se está generando información, la información que está pasando en nuestros cerebros, en este momento, mientras estamos aquí, de manera paralela, cada quien en su cerebro está generando información orientada hacia lo que le interesa. Esto yo lo voy a tomar para tal, esto lo voy a decir cuando tal, esto ya me recordó a mi tía fulanita, yo no había pensado en mi tía, ¿cómo estará mi tía? Seguimos todo el tiempo enlazando, es una red enorme, por eso la idea del dispositivo de Foucault, para trabajar esta red donde hay tantas dimensiones, ¿no? Espero haber contestado, si es que sí la entendí. Yo en esta lógica, gracias Laura por la conferencia, querría decir esto de la mediación, que bien atinadamente haces alusión hacia lo que implica la seducción, y entonces eso nos lleva a las y los docentes a estar pensando justamente uno de los requisitos que ponías en tus conclusiones, a los lenguajes, o sea, al mismo tiempo que se construyen lenguajes, uno de los retos que tenemos nosotros como docentes, creo que es la apropiación, o no la apropiación, sino por lo menos el conocimiento y aceptación de los lenguajes de comunicación de las generaciones más jóvenes, porque antes decíamos, bueno, pues eso se aprende en la escuela y es para la escuela, ¿no? Leer la novela de fulanito es para la escuela, ¿no? Y hoy parece que está pasando lo mismo, que en la escuela se utiliza un lenguaje, en los celulares se utiliza otro lenguaje, en otros se utiliza otro lenguaje. En mi caso, por ejemplo, cuando veo mensajes de los estudiantes entre ellos, me desestructura, porque tienen una manera de comunicarse que yo necesito engancharme. Si yo no estoy
clara y además aceptando esos lenguajes y llevando a los estudiantes a decir, a ver, ese es un lenguaje, hay otro lenguaje, con cual, o sea, y sin obligar o para no crear la brecha entre lo que se aprende en esta sociedad del conocimiento y la cotidianidad, que ahora pasaría hacia allá el divorcio. Me parece que una de las cosas que tendría que tener la mediación es justamente esta construcción de lenguajes, aceptación de lenguajes, conexión de conocimiento de los lenguajes que hay en el mundo y que son muchos, pegados a la seducción. Y a mí la pregunta que me lleva a esto es y que está conectada con lo que acabas de contestar, es cómo o qué características tendría que tener una mediación no diría pedagógica porque abarca toda la parte de los demás elementos como el diseño y demás que incluyen ahí, sino didáctica, que permite efectivamente acompañar un proceso de aprendizaje, digo no de enseñanza, sino de aprendizaje, en las necesidades del estudiante, porque a diferencia del sistema, por ejemplo, presencial, pues damos una clase y ¿quién pregunta? Pues 1 o 2, como ahorita, pero ya cuando lo haces virtualmente se convierte en una atención individual. Si abrimos los foros como mediadores, lo podemos hacer de manera colectiva y en redes, pero finalmente hay una situación colaborativa individual que va generando otros flujos y otras maneras de aprender. Esta mediación, si no se da en todos lados, ¿y cuáles serían las características que tendríamos que tener? Porque pareciera que todo está en nosotros, pero ¿dónde están los estudiantes? ¿No? Entonces, por ahí va mi pregunta. Gracias. Gladys, pues yo no tengo la respuesta. Que esté yo acá arriba no significa que yo la pueda tener, pero creo que juntos podremos construir. Tengo algunos elementos que podrían ayudar a orientar por dónde analizarla. Dices, pero que sea una mediación didáctica y quizá por el vicio de mi formación, pero yo no veo que algo pueda ser didáctico si no es bien comunicado. Primer punto, ¿no? Y entonces, ¿cómo comunicamos cuando ahora hay esta convergencia de lenguajes? Y podemos diferenciar el lenguaje por medio de la presente, me remito a usted sabemos, es oficio, ¿no? Y ¿qué onda? Okay, es en redes sociales o el celular. Llegará un momento en que esa convergencia lleve una hibridación y encontremos un oficio escrito por la rectora que diga, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo van a pasar a firmar? No, ¿verdad? Entonces, no, tampoco les pidamos a los alumnos que vayan a estas formas decimonónicas medievales, no sé, ya tan lejanas de por medio de la presente y quedo de usted, ya también superemos nosotros, ¿no? Y encontremos formas. Les decía en uno de los mensajes, ¿no? De acuso, recibo. No, yo no acuso nada. ¿Cómo nos decimos ahora que ya me enteré, pues, ¿no? Tenemos que estar generando y creando también usando el lenguaje. Nuestro lenguaje, el español, es amplísimo y podemos ser… La clave para mí, de lo que nos expusiste en este momento, es comunicación. No hay didáctica sin comunicación. A lo mejor es muy sesgado, pero es mi formación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Creo que esta conferencia magnífica cumplió su cometido en el sentido de que despertó muchas pasiones, totalmente provocativa, y creo que es un excelente pretexto o motivación para que sigamos trabajando ahora ya en la sesión de mesas. Y bueno, ya tenemos el tiempo contado, entonces yo creo que ya podemos pasar, no sin antes, pues darle un gran aplauso a Laura, su esfuerzo excelente. Y claro, y bueno, vamos a seguir